El mundo que se avecina. Bienvenidos. Vamos a seguir con el bloque de cerebro humano con corazón y lo vamos a hacer pues con Natalia López Moratalla. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Bienvenida de nuevo esta semana. Muchas gracias. Ella es catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra. Nos ha ido acompañando en estos 4 anteriores capítulos. Y en el de esta semana, Natalia, me gustaría que, continuando, porque esto es como un relato de continuidad, tratar el tema de la neuropsicología infantil y adolescente, y sobre todo los retos de futuro, ¿no? Los padres estamos como muy preocupados, ¿no?, por el futuro de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y tú esto lo has tratado muy bien, y si te parece empezamos por el tema de infantil, y después seguiremos con el adolescente que tiene tela, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el...? Hablamos de los vínculos familiares, ¿no?, en el corazón del cerebro, en el anterior capítulo, y quedó un poco aparcado el tema de cuáles eran las heridas, los momentos que dejan huella, ¿no?, en el niño. Muy bien, pues, a ver, el cerebro empieza a construirse desde la gestación, va adquiriendo la forma y desarrollándose las distintas estructuras, y el recién nacido tiene solamente un par de cables en la frente. Después, al cabo de un año, empiezan las conexiones de atrás, y a los 2 años ya tiene un cierto conectoma, un cierto conjunto de cables en el cerebro, en la corteza. Y bien, luego, cuando llegue la pubertad y al compás de las hormonas sexuales, se irá haciendo de una forma ligeramente diferente, como vimos en el capítulo anterior. Se va haciendo todas las conexiones, y lo hace en la adolescencia desde la nuca hacia la frente. Es decir, va a tener, por tanto, mucho más los sentidos, las emociones, pasará al corazón de... Que esas están ahí, detrás. Las conexiones de los sentidos, sí. La vista sobre todo está muy atrás, en el occipital. Y bueno, todo eso se va desarrollando. Empezó con los ruidos de la madre, la música de la madre. La voz, y se va desarrollando el lenguaje. Y la maduración del cerebro se estructura. Y la maduración del cerebro requiere las estructuras que forman los cables, ¿no? Y ese aumento de los cables y las conexiones de unas áreas a otras empieza en la adolescencia con las hormonas. Entonces hay una maduración de la nuca a la frente, lo cual quiere decir que cuando llegue la adolescencia hay que prestarle la frente. En cierta medida, porque es así, o sea, tienen que pasar de la infancia al mundo real y a su autonomía, etcétera, ¿no? Y entonces hay una fuerte maduración. Bien. Yo creo que un reto fuerte que tenemos para la educación y tenerlo en cuenta y curar heridas es lo que se suele englosar como con el término de maltrato infantil. Es decir, distintas, desde no hacerle caso o abandono, a un poco quitar su autoestima con comentarios negativos sobre sus capacidades, sus cuestiones, por supuesto abusos sexual, palizas, o sea, físicamente, ¿no? Bien, eso afecta a distintos momentos, bueno, en chicos y en chicas también ligeramente diferente, a lo largo mientras va teniendo esa situación, ¿no? Entonces eso deja una herida muy fuerte, una tara en el cerebro, en el cual fundamentalmente lo que ocurre es que se bloquea la memoria emocional. Es decir, es tan fuerte lo que siente, no físicamente, sino también moralmente, ¿no? Es decir, lo que siente, que se bloquea la memoria, y al mismo tiempo se salta mucho, la memoria se procesa en el hipocampo. Entonces esa estructura se reduce, se comprime, o sea, decir, y no cambia de tamaño, vamos, no crece al tamaño. Lo podemos medir. Neuroimagen, que comentaste neuroimagen, también, lo veis. Sí. ¿No?
por ejemplo, el hipocampo de un niño una niña que ha sufrido maltrato, o la amígdala, que sin embargo está hiperactiva, y luego no madura bien la corteza, con lo cual tenemos una situación muy dura, de mucho sufrimiento para la criatura, en la cual pues tiene una memoria paralizada por el horror el daño que ha sufrido, ¿no? El miedo que ha sentido, tiene una hiperactividad, no de actividad, sino de actividad de la amígdala, es decir, que tiene muy exaltado toda la valoración de las emociones, o sea, está súper vigilante, ¿no? Por ese miedo, responde muy negativamente a cualquier acercamiento, ¿no? Por la situación que tiene, y tiene el juicio pues el control muy perdido, porque no ha madurado bien la corteza, ¿no? Entonces es una situación muy dura, de mucho sufrimiento. Normalmente esto les lleva muchas veces a actitudes y a conductas violentas. ¿Y adicciones tal vez? No, todavía. Adicciones no están tan directamente relacionados, a no ser que se encuentre en un ambiente donde encuentre la droga. Él buscará en algún momento las adicciones, por supuesto a internet, se refugiará, pero sobre todo tiene esa situación de cerramiento, ¿no? De miedo, como miedo, ¿no? Bien, y afortunadamente eso es tratable. Ese cerebro es todavía muy inmaduro, es muy sencillo el tratamiento, porque lo puede hacer cualquiera, es decir, cualquiera que se le acerque, que se gane su confianza, lo cual a veces cuesta bastante, ¿no? Pero lo mismo un profesor, que alguien de su familia, que alguien que encuentre un amigo mayor, es decir, estoy hablando en masculino, pero es lo mismo para las chicas. Sí. Entonces, la memoria es muy curiosa, porque nosotros guardamos los recuerdos, ¿no? Esa es la memoria, guardar recuerdos. Y los sacamos, y cada vez que los sacamos en un ambiente distinto del que cambiamos esos recuerdos. O sea, si uno piensa en algo del pasado, positivo o negativo, da lo mismo, ¿no? Los vuelve a guardar, ese recuerdo, pero con la situación que tiene ahora, no con la situación que tenía antes, en el momento que se produjo, ¿no? Sí. Entonces, eso haciéndoles que se abran, que lo cuenten más de una vez, en un ambiente de confianza donde la oxitocina está lanzada y es la hormona de la confianza, es decir, que está en una situación en que él se siente entendido, pues a medida que lo va cambiando, el recuerdo pierde ese carácter tan negativo, tan fuerte negativo, que va desbloqueando. Del todo no se borra. Sí. No, pero se guarda distinto. Claro. Se guarda es decir, en la memoria emocional se libera, que estaba bloqueada. Entonces va cambiando, porque tiene una situación emocional distinta, va cambiando un poco haciéndose más cargo del recuerdo, porque cuando normalmente ocurre, ¿no? Pues la emoción es muy negativa. Ahora, en una situación distinta, lo guarda con menos contenido, como comprendiendo más las cosas. Correcto. Es capaz de comprender a la persona que le hizo daño. Perdonar es difícil que lo hagan, pero habría que conseguirlo, eso es lo que libera, ¿no? Sí. Pero sobre todo situar la verdad, o sea, decir, esto pasó, me ha pasado a mí, me lo ha hecho esta persona, pero tengo otra perspectiva, es decir, que puedo entender por qué lo hizo, en qué situación pasó. Por supuesto, si llega a perdonar... Y eso es por un proceso de maduración. Y entonces el cerebro va desbloqueando la memoria, baja mucho la actividad de la amígdala y entonces no hay esa reacción, esa hiperreactividad, ¿no? Y las conexiones de la corteza de la frente se van reconstruyendo
no las que hizo mal, pero puede hacer otras, ¿no? En ese sentido. Entonces ese cerebro llega a ser curado. Siempre hay una huella. Pero bueno, yo creo que conocer este tipo de procesos del cerebro es importante, porque cualquiera que se acerque a esa criatura con tiempo, con... O sea, no es necesario un psicólogo, bueno, lo puede hacer un está psicólogo. Tan de moda, ¿no? Es que están tan de moda, sí, pero a veces el ir al psicólogo es otro trauma, mientras que encontrarse con una persona que le entiende, que se le acerca, que se gana su confianza, pues lo puede tener, ojalá lo tuviera siempre, ¿no? A la mano, ¿no? En ese sentido. Luego eso siempre deja huellas si no está bien curado. Por eso es tan importante que no todos se llevan al psicólogo, ni todos quieren ir, ni se abren al psicólogo, porque ya es una cosa más impuesta, ¿no? Todo lo que sea, también el psicólogo tiene que hacer mucho por ganárselo, ¿no? Ganar su confianza. Y luego trataremos más adelante en un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces ya veremos cómo las experiencias adversas de la infancia tienen mucho que ver con el deseo con encontrarse fuera, distinto, en un cuerpo equivocado, ¿no? Incluso de cambiar. Ahí hay un punto. Por eso en este tema, cuanto que se detecta que un niño está maltratado, ha estado maltratado o sigue estándolo, hay que curar esas heridas cuanto antes, ¿no? Porque luego puede tener muchas situaciones que le hagan más daño y que le cierren completamente, sobre todo esa memoria emocional, que le tenga ahí la herida muy sí. Pero qué difícil es, Natalia, el tema de la autoestima, ¿no? Porque a veces como padres tenemos esa sensación, ¿no? Sin maltrato, ya no es, sería como, no. Bueno, pero que puede vivir ese niño como un cierto maltrato, ¿no? En la parte más débil, ¿no? Lo que tú lo decías antes, ¿no? El comparar, el no valorar suficientemente una determinada actividad. Lo que pasa es que eso dentro de si no es excesivo, y sobre todo si los padres se dan cuenta y rectifican, y sobre todo el niño se siente querido, aunque le digan que es tonto, pero se sienten queridos. En otros momentos hay una autoestima, porque la dinámica de la familia siempre hay, o hay un hermano más mayor, en ese sentido la huella es pequeña, pero es un maltrato en cualquier caso. Y a veces el oral, es muy fuerte ver escenas de violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, las peleas de los padres. Siempre se ha dicho, tremendo, ¿no? Que los padres tenemos que discutir fuera ¿no? del alcance de los hijos, sí, porque todo eso deja huella. Es que eso se está haciendo la criatura, ¿no? Claro. Y no entiende que su padre y su madre, que se quieren, que están de pronto, tengan una discusión casera, no me refiero a nada especial, pero una discusión casera o una pelea de pareja, ¿no? Vamos en ese sentido. Bueno, todo eso influye. El niño es como una esponja y el cerebro se está haciendo. Entonces, si se construye mal, es muy difícil de corregir después. Bueno, está todo el periodo de la adolescencia que Antes de entrar en el periodo de la adolescencia, para volver a remarcar lo del corazón del cerebro, ¿no? Y antes has hablado de la amígdala, del no sé qué. Todo es corazón. ¿Cuál es el corazón? O sea, volvemos a definirlo el sistema límbico. ¿No? El sistema límbico. Que es lo que técnicamente conocemos como sistema límbico, que es el centro del cerebro realmente. Está la corteza, está el tronco, que conecta más con la parte, procesa las partes viscerales, y está el cerebro con la frente, el occipital, ¿no? El lóbulo temporal aquí, ¿no? Bueno, pues este núcleo de dentro que conecta, por supuesto, con la corteza, pero conecta fundamentalmente con la corteza que procesa las emociones. Entonces la amígdala la evalúa, el sistema, dentro del sistema límbico, el hipotálamo, que regula lo visceral y lo sexual, es decir, es el centro entre la cabeza y el tronco.
como tenemos el corazón a mitad, ¿no? Del cuerpo, pues en ese sentido hablo de corazón del cerebro, ¿no? Fundamentalmente porque lo que procesa las emociones, los afectos, los sentimientos, todo ese núcleo de características humanas, ¿no? Están ahí y están reguladas por la corteza. Cuando dices reguladas, quiere decir ejecutadas. No. Ejecutadas no, controladas. Controladas. Sí, porque son partes más, podríamos decir, más salvajes, con menos control. De por sí no tienen un control racional cerebral, ¿no? Todo eso es corteza. Y eso está dentro, en el centro del cerebro. En el centro del cerebro. Son capas, son 3 capas. Sí. La corteza, el corazón, el sistema límbico que le llamamos, y el tronco. Entonces el tronco se alarga, el sistema límbico está en el centro y la corteza lo cubre todo, desde la nuca a la frente. Y la corteza tiene partes muy distintas y procesa manifestaciones distintas, y sobre todo en la frente está el control. La capacidad que veíamos en otra sesión, ¿no? de decir para y piensa, y poder ser libre, poder elegir sin automatismos, sin dejarnos encerrar en los automatismos y tal. Eso es lo que llamamos cabeza. Y eso es lo que los padres tenemos que entender un poco cuando nuestros niños pasan a adolescentes, ¿no? Sí. En esa etapa tan divertida, ¿verdad? Sí, en la divertida. Sí, bueno, en la que no acabamos de entender qué les pasa a esos ¿Qué les pasa? Que no tienen chicos. La frente. No tienen todavía madurada la parte más racional, ¿no? Y tienen súper estimulada el corazón, la parte emocional. Y las pasiones también, es decir, todo lo que asociamos se procesa ahí, y por eso se le puede llamar corazón, ¿no? Donde está expresada la ley natural, donde podemos por la emoción de frustración o de alegría que nos produce una acción, calificarla. De hecho, está asociada a que racionalmente lo entendamos, ¿no? Pero parte de ahí, por esa unión cabeza-corazón, ¿no? Bueno, pues entonces empieza a madurar de la nuca a la frente, poquito a poco. ¿A qué edad empieza esto? Porque lo de la adolescencia... Con la pubertad empieza, hay un momento en que se liberan una serie de factores que hacen que se empiezan a sintetizar en grandes oleadas las hormonas sexuales. ¿Empiezan las chicas? En 10 años, la pubertad, 10, 11 años, los chicos quizás a los 11, la chica puede ser a las 10. Entonces acaba la pubertad, empiezan las hormonas, y ya esas hormonas van madurando el cerebro. Son necesarias para... Qué curioso, ¿no? Que tenga que ser las hormonas... Bueno, las hormonas hacen muchas cosas y las sexuales tienen un papel muy importante en el cerebro. Es curioso. Por eso somos distintos. Porque tenemos hormonas distintas que nos maduran de forma distinta el cerebro. El cerebro tiene muchos receptores para las hormonas, y receptores es una molécula como un gancho que está en la superficie de la célula, y cuando llega la hormona pasa, ¿no? La coge y la introduce. Estas hormonas actúan sobre el núcleo de la célula, sobre los genes, ¿no? Entonces las introduce dentro, mete la hormona en el núcleo, y ahí la hormona regula unos determinados genes y silencia otros, cada una de las hormonas. Entonces, cuando ocurre que al cambiarse la expresión de esos genes, a tener otras proteínas, las conexiones van cambiando y van madurando. De hecho, hablamos el otro día del conectoma, es decir, todo el conjunto de esas conexiones. Bueno, el niño son unas 4 rayitas, tiene muy pocas conexiones. Después, sin embargo, cuando llega el momento de la adolescencia, empezar la adolescencia, terminar la pubertad y, por tanto, aparecer las hormonas, las conexiones se van haciendo mayores, ¿no? Más conexiones de distintas áreas y a gran velocidad, ¿no? En esa temporada. Entonces va avanzando desde la nuca, y cuando llega a la frente es un adolescente ya
maduro. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Es muy difícil decirlo ahora, pero bueno, normalmente 14 años, 13, 14, 15. Ahí ya se puede considerar que ha madurado el cerebro. Debería haber madurado el cerebro. En las chicas. Y no, los chicos, un poquito, siempre van un poquito detrás, porque los mecanismos son distintos, porque las proteínas que se sintetizan para esas conexiones son distintas. Entonces, normalmente las chicas tienen una curva durante la adolescencia de las conexiones, ¿no? La formación de conexiones así, y sube un poquito. Y luego en el chico, sin embargo, siempre está en esta dirección. Entonces tardan distinto el tiempo, pero vamos, también la pubertad está, bueno, eso es la constitución del organismo, que es sexuado, y lógicamente el cuerpo es sexuado, ¿no? Entonces fabrica esas hormonas distintas, ¿no? Entonces es una etapa de una gran inestabilidad, eso es lo que tienen que entender los padres, sí. que no tienen un control, tienen muy despiertas todas las emociones y la sexualidad que despierta entonces, y sin embargo no tienen el control, hay que prestarle la frente de ahí, ¿no? Entonces, pues salen con cosas incomprensibles para los padres a veces, pero bueno, si se logra un diálogo, si se logra una confianza, una cierta confianza, aunque naturalmente tienen que rechazar un poquito la autoridad paterna, porque es que tienen que salir del ámbito de la niñez en la familia al mundo. Y entonces se están construyendo ellos mismos. Se están construyendo ellos mismos, y además con esa fuerte salida, ¿no?, de la niñez hacia afuera, ¿no? Sí. Que están protegidos, que están mucho más dependientes de los padres, que no ponen en principio la autoridad de los padres. Y sin embargo, en la adolescencia necesitan mucho los amigos, los grupos que forman, amén a lo que decidan y hagan, y sin embargo los padres menos, ¿no? Pero entonces por eso también es muy fácil el caer en las drogas que les ofrecen. O sea, en nuestra época no había drogas. Adicciones, que ahora ya son incluso las tecnológicas, sobre todo, ¿no? El móvil, que además de las tradicionales. Precisamente porque no miden, equilibran el riesgo-beneficio. Ellos esperan muchísimo beneficio de los juegos de internet, de estar conectado, del teléfono, de estar conectado con gente, aunque sea, para no decir nada, mandarle un muñequito, lo que sea, pero esa conexión, como es gratificante, sube la dopamina y empieza a desequilibrar, cada vez espera más, con esos subidones, ¿no? Espera más placer, más felicidad, más recompensa, ¿no? En ese sentido, y se equilibra, los riesgos los ignora, también porque tienen todavía la frente poco preparada, ¿no? Pero es como que el equilibrio riesgo-beneficio, que en un adulto pues difícilmente se pondrá a conducir en dirección contraria en una autopista, ¿no? Y son capaces de hacer los jóvenes, bueno, y con cantidad de otros disparates, ¿no? Pues el sistema de recompensa esperan tanto que anulan los riesgos. Eso en términos generales. El cerebro se destruye, no solamente con las drogas químicas, ¿no?, sino mucho con internet. Yo he trabajado y buscado artículos, y existen muy buenos de cómo está el cerebro de un adolescente que tiene adicción a internet, y está destrozado. Es decir, que como sabemos, las terminaciones de las neuronas tienen una funda, la mielina, ¿no?, que es una proteína. Bueno, pues se destruye la proteína, ¿no?, en la corona radiada, que conecta muchas cosas con otras, ¿no? Grupos de neuronas, etcétera. Bueno, en distintas. ¿Y por qué se destruye exactamente? Dices internet, queda un minutito, seguiremos en el próximo capítulo, porque tiene conexión, pero ¿por qué el consumo de qué? ¿De videojuegos? ¿De estar muchas horas en pantalla? Sí, en pantalla, el teléfono. Pero, es decir, todo porque se produce una satisfacción
que no es la natural por cuestiones naturales que están como equilibradas. Uno puede tener mucho placer en la comida, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero come unas veces más y otras veces menos, pues no, pero no tiene, puede no tener una adicción y come más de lo que le corresponde. Puede llegar, sobre todo el vino, es decir, lo que produce más placer, más dopamina en el cerebro, y eso luego influye en esos compuestos, eso influye en las vainas de melina, ¿no? En la desmelinización de las conexiones. Necesita cada vez más, claro. Porque hay esa atracción que solamente pasar por un sitio por donde está el ordenador o por donde encontró uno que le vendió de una droga o lo que sea, ¿no? Ya se pone hiperactivo, ¿no? Emocionalmente, y hay esa búsqueda. Entonces no hay más remedio que aumentar el riesgo, que sientan el riesgo. Entonces, claro, si esto está muy elevado, los riesgos están bajos, tiene una cama, una habitación cómoda, tiene, ¿no?, una despensa bien, no siente el riesgo de sus acciones, lo que conlleva, ¿no? Entonces, por eso hay que tratarle duramente, para que llegue a darse cuenta del riesgo, y tiene que experimentarlo, del dolor. Queda muy poco, pero ¿cómo hacemos para que lo experimente esto? Si cae maltrato. Quitándoselo. Las cosas que... Es decir, tiene que desaparecer la droga o el ordenador, el teléfono, es decir, cuando ya hay una adicción. Y tiene que sentir que además no va a tener la comida disponible, no va a tener el dinero para tal. Es decir, hay que castigarle de tal forma que vea el riesgo del castigo. Ya, la consecuencia. La consecuencia ahora, ahí, y por tanto el riesgo suba y entonces se equilibre de nuevo lentamente. Bueno, depende del tiempo, del tiempo que lo ha usado, etcétera. Natalia, pero se nos acaba el tiempo, perdona. Hay soluciones para todo. Eso es lo que son educativas, y muchas de los padres. Has dicho que parte de esa huella que deja en la niñez, maltrato o las adicciones y tal, tiene mucho que ver con esa plaga o contagio social del cuerpo equivocado y de la identidad de la persona. Eso yo lo veo. Si parece... También deja mucha huella lo positivo, el cariño de los padres, por supuesto, y de la familia, eso es lo que más equilibra, ¿no? Claro. Pues si te parece, porque se nos acaba el tiempo, lo continuamos el tema en el próximo capítulo. Perfecto. Muy bien, Natalia, gracias.